Damos gracias a Dios que nos permite en esta hora estar delante de su presencia y delante de la presencia de ustedes, amados hermanos. Bendecimos el nombre de Dios y estamos agradecidos con el Señor. Sabemos que estamos bendecidos porque el Señor nos ha proveído un medio donde nosotros podemos llevar la palabra de Dios, donde el Señor todavía lleva su palabra. La palabra del Señor dice, mientras Pablo se encontraba encarcelado, dice que la palabra del Señor no estaba presa. Y asimismo ahora la palabra del Señor no está presa. Nosotros podemos seguir llevando el mensaje de salvación. Y asimismo, quisiera que ahí donde está, agarre su Biblia y me acompañe al libro de Deuteronomio. Y asimismo, levante su mano y ore por mí para que sea el Señor y no sea yo hablando en este momento. Padre que estás en gloria en esta hora, Señor, me presento delante de tu presencia, Padre, pidiéndote en el nombre poderoso de Jesús que seas tú tomando, Señor, el control de mis labios. Pues he aquí, Señor, solamente tú conoces la necesidad de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Solo tú conoces la necesidad espiritual, Señor. Solo tú conoces, bendito Dios, lo que están pasando. Maravilloso Cordero Santo, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que seas tú, Espíritu Santo, inspirando la palabra que yo voy a llevar en esta hora, dándome, Señor amado, esa palabra de lo alto, Dios de la gloria, ayudándome a desarrollar este mensaje, bendito Dios, tal y como tú me lo has dado a mí, Dios de la gloria. Pido, Señor, que esta palabra llegue, Señor, a esos corazones, haga efecto, maravilloso Dios, y seas tú aquel que se mueva, mi Dios eterno, a través de esta palabra, tocando, Señor, las vidas. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea el honor, mi Dios eterno, y es necesario, Señor, que yo mengüe, pero que tú crezcas, bendito Dios. Toma el control de mi vida, bendito Jesús, y clamamos a ti en el nombre de Jesús, Padre. Presento mi vida. Asimismo pido, amados hermanos, que me acompañen a Deuteronomio. Capítulo 7, versículo 6. Alabado sea el Señor. Y vamos a estar dando lectura a la palabra, honrando al Padre, al Hijo, con la ayuda de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Alabado sea el Señor. Cuando el pueblo de Israel recibió esta poderosa palabra, ellos ya habían pasado los 40 años de Egipto, ya estaban por entrar a la tierra que el Señor les había dado. Ellos tenían una promesa de parte del Señor, la cual el Señor había prometido primeramente a Abraham, de que en él iban a ser benditas todas las naciones. En él verdaderamente el Señor les iba a dar una descendencia, y la cual Él les entregaría una tierra que fluía leche y miel. Y cuando vamos a la luz de la palabra, en este momento, cuando leímos este versículo, era Moisés, antes de que él entregara al pueblo de Israel como sucesor a Josué. Él comienza a decirle al pueblo, a recordarle de todo lo que había sucedido, todo lo que había surgido en los 40 años de Egipto, y les recuerda al pueblo de Israel que ellos
y supuestamente tenían que pasar 11 días por el desierto. Según vemos en el comienzo de Deuteronomio, supuestamente el camino era de 11 días, pero a causa de la rebeldía, a causa de la obstinación del corazón del pueblo de Israel, ellos tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Vemos como el Señor, mientras ellos iban caminando, el Señor les daba de comer maná del cielo, les daba agua que brotaba de la peña. Maravilloso es el Señor. Y nos damos cuenta a la luz de la palabra que el Señor les comienza a decir que eran el más insignificante de todos los pueblos. Igual manera podemos saber nosotros que así mismo nosotros éramos lo más insignificante. Cuando vamos al Nuevo Testamento, el Señor nos hace ver que de lo más vil, de lo más menospreciado del mundo, Él nos ha rescatado. Tenemos verdaderamente el conocimiento de que este evangelio lo podemos vivir por gracia. Y cuando vamos a esta palabra que el Señor me daba para esta ocasión, el Señor me hacía ver cómo el pueblo de Israel caminaba en el desierto. El Señor iba delante de ellos, pero ¿qué pasaba? Ellos miraban los prodigios, miraban la gloria de Dios que se manifestaba, pero a través de la gloria de Dios ellos en ese momento se gozaban, pero ya al terminarse, ya cuando ellos se sentían con problemas, se sentían que ya no tenían alimento, recordaban de Egipto, recordaban que en ese momento ellos tenían alimento, tenían carne, y comenzaban a maldecir, comenzaban a preguntarle a Dios, a murmurar contra Dios, y decían que el Señor los había sacado de Egipto para hacerlos morir por el desierto, pero no se daban cuenta que el Señor iba delante de ellos, que el Señor verdaderamente los había sacado para introducirlos en una tierra mejor, donde ellos ya no iban a ser esclavos, donde ellos verdaderamente habían sido sacados de la esclavitud para poder servir al único Dios vivo. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio antes de que Moisés comienza a decirle al pueblo esto que leímos. Él les dice que el Señor no había escogido a ningún otro pueblo en el cual Él se manifestara, en el cual Él les hablara cara a cara. Asimismo nosotros hemos sido privilegiados porque el Señor no ha escogido a cualquier gente. El Señor ha escogido para sí un pueblo santo, a un pueblo separado para Él. Por eso nosotros tenemos que comportarnos a la calidad de lo que el Señor nos ha llamado. Como nos ha llamado con un llamamiento santo, asimismo nosotros debemos honrar al Señor. Y cuando vamos a la luz de la palabra, el Señor les comienza a decir al pueblo de Israel que Él los había sacado con mano fuerte, con brazo extendido. Él les dice a este pueblo y les comienza a recordar que cuando ellos iban caminando había una columna de nube y una columna de fuego de noche que estaba caminando con ellos. Pero lo que pasaba con este pueblo, ¿por qué era este pueblo inconstante? Porque este pueblo, al no ver la presencia de Dios, al no ver la provisión, flaqueaban en la fe, porque ellos no tenían una relación con el Dios verdadero. Ellos esperaban de Moisés, ellos esperaban que Moisés le trajera la palabra y ellos la escuchaban, pero no la ponían por obra. Esto es lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo. Él ha separado a su iglesia para que su iglesia tenga una comunión con Él, y Él ha permitido que este momento suceda en la humanidad para que la iglesia verdaderamente busque el rostro de Dios, para que la iglesia verdaderamente permanezca en la oración, en la comunión con el Señor. Verdaderamente esto es lo que el Señor ha querido desde el principio. Cuando vamos a Génesis, cuando vamos a esa relación maravillosa que tenía Adán, que tenía Eva con el Señor, vemos que el Señor se paseaba por el jardín. Después de que ellos pecan contra el Señor se paseaba por el jardín y comienza a preguntarle a Adán que a qué había pasado, que a dónde se encontraba. El Señor ya sabía, pero Él quería escuchar de Adán, Él quería escucharle a él
que ellos le dieran la respuesta a Dios de por qué ellos se estaban escondiendo. Y vemos que desde ese momento ellos son destituidos de la presencia de Dios. Y por eso es que la palabra dice que por cuantos todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero qué maravilloso que así como Dios escogió al pueblo de Israel, Él nos escoge a nosotros para que nosotros tengamos una comunión certera, para que nosotros tengamos una búsqueda verdadera con el Señor. Y cuando vemos verdaderamente por qué el pueblo de Israel era fluctuante, ellos esperaban que Moisés subiera al monte, ellos tenían demasiado miedo de acercarse a Dios, de tal manera que verdaderamente en un momento se encontraba Moisés, que el Señor le había dicho que el pueblo se acercara para escuchar a Dios, para escucharle decir a Moisés, para que ellos escucharan cuando Él les daba las leyes, las instrucciones. Y a través de esto vemos que el pueblo dice que no se quería acercar porque tenía miedo del fuego que estaba sobre ese monte, tenían miedo de Dios, temían. Pero si verdaderamente hubiera sido un temor causado por el amor, ellos hubieran verdaderamente obedecido, ellos hubieran obedecido, no hubieran desmayado su fe cuando el Señor les dice que fueran a ver la tierra a la cual Él los había llamado para heredar. Ellos verdaderamente, dice su palabra, que hubieron 12 espías que fueron a la tierra prometida y ellos fueron enviados para examinar la tierra, para ver por dónde ellos iban a poder entrar. Pero dice la palabra del Señor que hubieron 10 que tuvieron miedo, hubieron 10 que no tenían una comunión certera con el Señor, hubieron 10 que dudaron de lo que el Señor les había dicho. En esta hora, amados hermanos, quiero que ustedes reflexionen, que ustedes piensen en todo lo que el Señor les ha prometido, que verdaderamente hagan memoria de todo lo que Dios les ha dicho a su vida, así mismo como el Señor les prometió a este pueblo entrar a la tierra prometida. Así mismo nosotros tenemos una promesa, algo por qué pelear, algo que nosotros debemos guardar en nuestra salvación. Tenemos la promesa de que un día estaremos delante de la presencia del Señor. Tenemos verdaderamente la certeza y la convicción que con nuestra fe puesta en Cristo Jesús, nosotros somos salvos a causa del sacrificio de Jesucristo. Nosotros vamos a poder un día estar delante de la presencia del Señor. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra nos manda a guardar sus estatutos. La palabra nos manda a guardar los mandamientos del Señor, a permanecer en la fe, a perseverar en ella, porque dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin será salvo. Y es más, vemos a la luz de la palabra que este camino nos implica ser gente que persevera. ¿Por qué? Porque aún en la oración dice la palabra que debemos perseverar en ella, en acción de gracia. Debemos perseverar en la oración. No deje de orar, amado hermano. No se canse de orar. No se canse de buscar el rostro de Dios. Es difícil este momento que vivimos, pero el Señor nos ha llamado a fortalecer nuestra relación con Él, para que no dependamos de nadie más, para que no dependamos de la palabra de otros, sino que en la intimidad con Dios el Señor nos moldee, sino que en la intimidad con Dios el Señor verdaderamente forme nuestra relación con Él, de modo que nosotros, así como Moisés, escuchemos su voz, de modo que así como Daniel, que estaba delante de la presencia de Dios, dice la palabra que él se había abstenido de los manjares, él había decidido guardarse y humillarse delante del Señor, y se le aparece un ángel que le dice verdaderamente que él era un siervo amado y que su oración había sido escuchada. Asimismo, verdaderamente tenemos que preguntarnos si el Señor nos ve como siervos amados, si el Señor verdaderamente los ve como siervos aprobados delante de Él, pues eso es lo que importa. Debemos sacar lo mejor de esta situación que el Señor ha permitido
permitido. Sabemos que el Señor tiene el control de todo. Sabemos que el Señor tiene el control de los tiempos. Y la pastora en una ocasión, cuando ella estaba llevando el mensaje, ella llevaba un mensaje y decía que el Señor tiene el control de los tiempos. Asimismo debemos recordarnos que si el Señor ha provocado esto, si el Señor ha permitido esto, es para que la iglesia verdaderamente se fortalezca en fe, para que la iglesia verdaderamente no se fíe en un templo hecho de manos, sino reconozcan que somos templo y morada del Espíritu Santo, y donde quiera que nosotros invoquemos el nombre del Señor, ahí se ha de manifestar la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Y cuando vemos el peregrinaje de Israel, cuando vemos que ellos pasan esos 40 años en el desierto, cuando vemos verdaderamente que ellos van caminando por el desierto, la gloria de Dios se manifestaba. Pero ¿qué pasaba? Ese pueblo esperaba que la gloria de Dios estuviera con ellos sin tener que obedecer. Ese pueblo esperaba que verdaderamente el poder de Dios estuviera con ellos. Pero dice la palabra de Dios que cuando sube Moisés al monte Sinaí, delante de la presencia de Dios, cuando este varón sube a recibir las leyes, las instrucciones de Dios, el pueblo, al ver que Moisés se tardaba, comienza a hacer un becerro de oro, porque el pueblo no había comprendido a conocer al Dios poderoso. El pueblo no había comprendido a buscar a Dios de verdad. Maravilloso es el Señor. Y en el versículo que nosotros leímos dice que Él los apartó como un pueblo santo, que los apartó como su especial tesoro, como algo que Él iba a guardar para sí, algo consagrado, algo separado solo para Dios. Qué hermoso, amados hermanos, que nosotros podamos decir que realmente somos un pueblo que es separado para Dios, un pueblo que Dios llamó para sí, para hablar con nosotros, para compartir con nosotros los deseos de su corazón, para que nosotros realmente cumplamos con la voluntad de Dios. Qué maravilloso. Hay gente que muere y se va al infierno, pero nosotros tenemos el conocimiento de esta palabra. Nosotros verdaderamente hemos escuchado el llamado de Dios, y eso es algo que debemos estimar, algo que es más grande que cualquier cosa, y a veces nosotros no lo estimamos. Alabado sea el nombre de Dios, pero verdaderamente vemos a la luz de la palabra que el Señor nos llama como su especial tesoro. Qué maravilloso, amado hermano, que el Señor diga de nosotros que somos sus siervos amados, que somos esos siervos buenos y fieles. Verdaderamente debemos procurar cumplir con el Señor. El Señor no es cualquier cosa, amado hermano. Verdaderamente el Señor quiere que su pueblo busque de Él, que su pueblo verdaderamente se humille porque lo ama. Oh, maravilloso es el Señor. Y es triste saber que cuando todo esto pase, habrán personas que se habrían comprometido con Dios. Y cuando pase este momento, cuando todos volvamos a la congregación, si es que el Señor no ha venido, personas van a fallarle a Dios y van a volver a su misma vida de pecado. Van a volver a hacer lo que le dijeron a Dios que ya no iban a hacer. No podemos ser así. La palabra nos advierte que si nosotros le prometemos algo a Dios, hay que cumplirlo. Es mejor no prometerle a Dios si no lo vamos a cumplir, porque si no el Señor tendrá eso contra nosotros. Maravilloso Dios. Eso es lo que pasa. El Señor tiene que provocar situaciones para que su pueblo verdaderamente conozca quién es Él. ¿Por qué el Señor separa al pueblo de Israel? Porque Él quería un pueblo que le buscase. Él anhelaba un pueblo con el cual Él pudiera compartir. Maravilloso es el Señor. Y cuando vemos desde el principio, el Señor crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Alguien con él
que Él verdaderamente pudiera hablar con ellos, el cual ellos verdaderamente pudieran compartir en su amor, gente que genuinamente le adorase. Porque es que el Señor nos da el libre albedrío, porque Él no quería gente forzada, Él quería gente que lo buscara verdaderamente porque amaba al Señor. Y por eso es que este es el primer mandamiento. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, porque eso es lo que el Señor ha querido, que nosotros verdaderamente le valoremos, que nosotros verdaderamente le dediquemos un tiempo verdaderamente del cual Él es digno. Maravilloso Dios de la gloria, alabado sea el nombre de Dios. Y el pueblo de Israel corría un gran peligro, porque ellos no conocían al Dios que les había llamado. Nosotros somos llamados por Dios. Cada uno de los que ha escuchado el mensaje de Dios es llamado por Dios. Pero hay un peligro cuando nosotros no conocemos al que nos llamó, al Dios que verdaderamente nos sacó de las tinieblas y nos ha traído a su luz. Hay un peligro que corre el pueblo de Dios cuando no conoce a su hacedor, aquel que los llamó. Vemos que tuvieron el pueblo de Israel que sufrir una gran consecuencia. Por eso fue que ellos pasaron 40 años por el desierto, porque verdaderamente este pueblo se había rebelado contra Dios. Esos 10 espías eran incrédulos, no quisieron creer. Maravilloso es el Señor. Y hubieron otras personas que se rebelaron. La rebelión de Coré también, fueron ellos consumidos por Dios. ¿Por qué? Porque no conocían al Dios que los había llamado. El Señor nos ha llamado a nosotros, pueblo de Dios. Amados hermanos, el Señor nos ha llamado con lazos de amor, con misericordia, para que verdaderamente nosotros seamos ese pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos ese linaje, ese real sacerdocio. Maravilloso es el Señor, poderoso es Dios. Pero hemos sido llamados para complacer a Dios. Verdaderamente, ¿quién como nuestro Dios? Poderoso, grande, temible, maravilloso es nuestro Dios. Y mientras Moisés comienza a recalcarle a este pueblo todo lo que ellos habían aprendido, Él les instaba que cuidaran verdaderamente lo que Dios les había dado. Él les decía que tenían que tener cuidado de no olvidarse de Dios. Él lo dice, Deuteronomio capítulo 8 versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Alabado sea su nombre. Nosotros debemos de cuidarnos, de no olvidarnos de Dios. Cuando todo esto pase, tenemos que verdaderamente estar firmes. Cuando todo esto pase, verdaderamente tenemos que llevar al cumplimiento las promesas que nosotros le hemos hecho a Dios en este tiempo difícil. Gente que clama a Dios en medio de la enfermedad, pero cuando están sanos no quieren buscar a Dios como les prometieron. Gente que verdaderamente le han dicho a Dios: Señor, si tú me ayudas, yo te prometo que te voy a servir. Cuidadito, verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado al prometerle a Dios. El Señor nos va a recordar un día de las promesas que nosotros le hemos hecho, y ay de nosotros si nosotros no cumplimos con las promesas que hemos hecho a Dios. Si usted le ha prometido servir a Dios, si usted le ha prometido adorarle, maravilloso Dios, en cualquier circunstancia, cúmplalo, porque el Señor nuestro no se olvida. Tal y como Él cumple sus promesas con nosotros, nosotros tenemos que cumplir con Él. Alabado sea el nombre de Dios. Y tenemos una gran oportunidad que el Señor nos ha brindado, una esperanza viva. Verdaderamente sabemos que solamente los vivos pueden adorar a Dios.
Cuando ya llegue la muerte a nuestra vida, será demasiado tarde poder verdaderamente servir a Dios. Ya en la muerte, ya cuando nuestro cuerpo ha deteriorado, ya no vamos a poder adorar a Dios. Por eso es necesario que nosotros en vida busquemos el rostro de Dios. Es necesario que nosotros verdaderamente en este momento, hoy que podemos estar delante de la presencia de Dios, busquemos su rostro, porque verdaderamente no sabemos cuándo vendrán sobre nosotros esos días malos en los cuales no tendremos contentamiento. Por eso es que el Señor le insta a los jóvenes también que nos acordemos de nuestro Creador antes verdaderamente, antes de que vengan esos días malos. Nosotros ahora tenemos fuerza, nosotros ahora tenemos vigor para buscar a Dios. Pero ¿qué pasará cuando lleguemos a la vejez y ya no podamos adorar a Dios? Con esas fuerzas ya no podamos verdaderamente saltar y gritar delante de la presencia de Dios. Tenemos ese gran privilegio de que en nuestra juventud el Señor nos haya llamado. ¿Por qué? Porque podemos dar lo mejor de nuestra fuerza, podemos dar lo mejor de nuestro vigor para el Señor, lo mejor. Por eso es que el Señor les da la oportunidad, por eso es que el Señor nos llama. A veces desde que somos niños, el Señor comienza a impartir esa palabra, sea de la gente que nos rodea, sea en la calle. No tenemos ninguna excusa de que Dios nunca nos ha hablado. Mucha gente dice: esperaré hasta que Dios toque mi corazón, esperaré hasta que yo sienta la presencia de Dios. Pero déjame decirle, amado hermano, que en el momento que usted escucha la palabra de Dios, es cuando Dios está tocando tu puerta, es cuando Dios toca tu corazón. Realmente es en ese momento que el Dios viviente está tratando de establecer una relación con el ser humano. Y qué lindo y qué maravilloso que ahora nosotros tengamos acceso al Padre, tengamos acceso a tener esa relación poderosa. Oh, bendito sea su nombre, alabado sea el nombre de Dios, bendito sea Dios. Maravilloso es el Señor, poderoso es Dios. Quiero que me acompañen ahí donde están, amados hermanos, a Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Alabado sea el Señor, maravilloso Dios, poderoso Dios. A ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro Dios fuera de Él. A nosotros nos ha mostrado Dios que Él es Dios. Hay mucha gente que es esclavizada por ídolos, mucha gente que es esclavizada por cosas de esta tierra, pero nosotros, el Señor nos ha brindado de su misericordia para que verdaderamente reconozcamos que solo hay un Dios verdadero, que solo hay un Dios que reina sobre todo principado y sobre toda potestad, que ante Él se tendrán que doblar toda rodilla y tendrán que confesar que Jesús es el Señor. Alabado sea el Señor. A nosotros nos ha sido mostrado para que sepamos que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Alabado sea su nombre. Y al seguir después de esos versículos, dice: ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos. Maravilloso Dios, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona
reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí Moisés, antes de subir al monte y entregar su vida verdaderamente y morir, verdaderamente para morir y dejar a Josué que guiara al pueblo de Israel a la tierra prometida, Él les dice que ellos reflexionen en todo lo que ellos verdaderamente, todo lo que Jehová había hecho en ellos, que reflexionaran en su corazón que Jehová era Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que como Él no había otro. Maravilloso Dios de la gloria, alabado sea el Señor. Verdaderamente no hubo un pueblo que experimentara el poder de Dios como Israel. No hay ningún otro pueblo que ha experimentado como Israel experimentó la mano de Dios. Ellos peleaban contra ejércitos mucho más grandes que ellos, pero el Señor les daba la victoria. Asimismo nosotros ahora, el pastor ayer predicaba y decía que esta es una guerra espiritual, que se tiene que pelear en el espíritu. ¿Y cómo vamos a poder nosotros estar en el espíritu si no tenemos una intimación con el Espíritu Santo? Es imposible. Maravilloso Dios, porque dice la palabra del Señor que el hombre carnal, que el hombre natural no puede discernir lo espiritual. Y cómo nosotros vamos a ser espirituales buscando la presencia de Dios. Es ahí en ese momento que el Señor nos transforma. Es ahí que el Señor nos comienza a enseñar lo que le es agradable. Ahí es el Señor, Él comienza a moldear nuestro corazón, nuestro carácter comienza a ser moldeado para que podamos amar al prójimo como nosotros mismos. Pues eso es lo que el Señor nos ha mandado, que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, no podemos decir que amamos a Dios, porque si no amamos al que vemos delante de nosotros, es imposible que amemos a alguien que no vemos. Alabado sea el Señor. Verdaderamente, al buscar el rostro de Dios, el Señor transforma nuestra vida. Maravilloso es el Señor. El Señor comienza a transformar nuestro corazón y comenzamos a amar las cosas de Dios. Comenzamos a amar. Sé que nos hace falta, mucha falta ir a la congregación, pero debemos aprovechar este momento para verdaderamente enfocarnos en Dios. Debemos aprovechar este momento para que verdaderamente seamos cimentados en la fe, seamos gente fuerte, gente que no se va a mover por nada, con una fe inquebrantable. Alabado sea el Señor. Es ahora donde nosotros debemos trabajar en nuestra relación con Dios. El Señor nos ha permitido esto para que el pueblo de Dios conozca que no pueden depender de días de culto. El Señor ha permitido esto porque Él anhela para sí un pueblo santo, un pueblo que verdaderamente tenga una comunión con Él, así como la tenía Moisés y como la tuvieron los profetas, que ellos estaban delante de la presencia de Dios día y noche, y cuando el Señor les hablaba, ellos eran estremecidos. Cuando el Señor les hablaba, ellos llevaban a cabo lo que el Señor les había pedido. Maravilloso es nuestro Dios, y podemos ver a la luz de la palabra que Moisés, él subía al monte y el Señor en una ocasión le habló a él, y Moisés le dice: Señor, quiero que me muestres tu gloria. Señor, quiero que me muestres tu gloria. Y el Señor verdaderamente le dijo que subiese al monte. Maravilloso es el Señor. Y dice que no le pudo mostrar su rostro porque no hay hombre que vea el rostro de Dios y viva. Pero verdaderamente pudo ver cómo el Señor pasó delante de él y vio su espalda. Qué maravilloso que Dios tome en cuenta
lo que nosotros deseamos realmente en Dios. Él nos concede tener experiencias con Él. Él nos concede verdaderamente soñar del reino celestial. Qué maravilloso es eso, que verdaderamente Dios tome en cuenta lo que nosotros deseemos, siendo nosotros tan pequeños. Hoy Él, un Dios tan grande e incomparable. Alabado sea nuestro Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la alabanza para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Hay una esperanza en el Señor, una esperanza que nosotros debemos guardar, una esperanza que no podemos dejar de esperarla, verdaderamente anhelando que ese día venga pronto. Debemos ponernos a una y gemir juntamente con la creación y decirle: Señor, ven ya, ven pronto. Maravilloso es el Señor, oh maravilloso Dios. No podemos todavía estar pensando si estamos preparados para la venida del Señor. No, tenemos que estar seguros de que nosotros vamos a heredar ese reino celestial, porque no podemos quedarnos a medio camino, amados hermanos. Tenemos que seguir, tenemos que tener esa seguridad de que hemos alcanzado verdaderamente ese reino celestial. Alabado sea Dios. Verdaderamente debemos pedirle a Dios que venga ya, que Jesús vuelva y levante su iglesia, porque ese será el suceso más hermoso. Es lo que estamos esperando. A la luz de la palabra podemos ver verdaderamente cómo Dios siempre cumplió sus promesas. Él cumplió con Abraham, con Isaac y con Jacob, y el pueblo de Israel llegó bajo la mano de Josué. Él los guió para entrar a esa tierra prometida. El Señor cumplió con sus siervos, aunque ellos murieron. El Señor aún ahí se recordaba de su promesa. Vemos como el Señor, cada vez que llueve, cumple la promesa que Él hizo con Noé, de que Él nunca iba a destruir la tierra por agua de nuevo. Cada vez que vemos el arco iris ahí en los cielos, es una demuestra la promesa de Dios, que Él verdaderamente dijo que ese iba a ser su pacto con Noé, de que nunca más iba a destruir a la tierra por agua y a sus habitantes. Verdaderamente todos los días vemos la promesa de Dios, que dice su palabra en Lamentaciones, que día con día son nuevas sus misericordias. Podemos experimentar eso. Alabado sea el Señor. Cuanto más nosotros podemos creer que el Hijo del Hombre vendrá, porque dice su palabra que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Verdaderamente, a la luz de su palabra nos damos cuenta que nuestro Dios cumple sus promesas, y Él cumplirá en la última promesa que nosotros estamos esperando: la venida de Cristo, la venida, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Pero el Señor nos da este tiempo para que verdaderamente nosotros estemos preparados para aquel día glorioso. Su palabra dice que Él vendrá, pero no vendrá por cualquier iglesia, sino por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia que guarde su palabra, una iglesia que esté pacientemente esperando al Señor. Alabado sea Dios. Qué maravilloso, amados hermanos, que nosotros podemos meditar en el reino celestial, que un día vamos a estar en las bodas del Cordero. Qué precioso, amados hermanos. Por eso les insto en el amor del Señor que no se desanimen, que sigan buscando a Dios ahí donde están, que el Señor, nosotros no le servimos a ningún ídolo que no puede ver, que no oye, que no habla, sino al único Dios viviente, el creador de los cielos y del universo, a un Dios que es omnipotente pero también es omnipresente. Y por eso es que el salmista decía: Señor, pero ¿a dónde me huiré de tu espíritu? No puedo, porque si subo al monte más alto, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí también estarás tú. Maravilloso Dios, no podemos huir de la presencia de Dios, porque nuestro Dios es demasiado grande, demasiado poderoso. Por eso es que nosotros confiamos en el Señor, porque verdaderamente Él se mueve en nuestra vida.
maravilloso Dios. Esperemos en el Señor. Esperen la promesa del Señor, amado hermano. No se desanime, no desmaye. Siga adelante, siga adelante. Aunque no haya nadie ahí con usted, prosiga al blanco, prosiga al blanco. Es Jesucristo, Jesucristo el Señor. Maravilloso Dios, poderoso es el Señor. Ahí juntos en familia, busquen al Señor. Todos juntos, maravilloso Dios. Todos juntos busquen al Señor ahí en su hogar. Poderoso es el Señor. Busquen a Dios, que eso es lo que Él anhela. Eso es lo que Él quiere. Él quiere verdaderamente darnos a conocer los secretos de su corazón. La palabra del Señor habla de Abraham de una forma maravillosa y dice que él era amigo de Dios. ¿Seremos nosotros amigos de Dios? ¿Seremos verdaderamente gente cercana a Dios? Esa es nuestra pregunta en esta hora, amados hermanos. El Señor me la hacía a mí ahora. Yo les insto ahora, les pregunto si verdaderamente somos amigos de Dios como Él quiere. Abraham obedeció cuando el Señor le dijo que se saliera de ese lugar y fuera a la tierra que Él le iba a dar. Él obedeció, no sabiendo ni siquiera dónde iba, pero él tenía la mirada puesta en el Señor. Él creía que el Señor aún en su vejez le iba a conceder un hijo. Alabado sea el Señor. Y vio la mano poderosa de Dios, como unos dos ancianos, una mujer de 99 años y un hombre de 100 años, teniendo un hijo. ¡Qué precioso! Vemos que nuestro Dios no tiene límite. Si verdaderamente, amado hermano, usted se encuentra en una situación difícil, si está pasando por una enfermedad, créale a Dios, créale al Dios Todopoderoso, aquel que verdaderamente sanaba leprosos y aún tenía el poder para levantar de los muertos. Alabado sea Dios, que al cuarto día levantaba a Lázaro de entre los muertos. Alabado sea Dios. Poderoso es nuestro Dios, grande y maravilloso es Jehová, Dios de los ejércitos. Confiemos en el Señor y asimismo prosigamos en la búsqueda, perseveremos en la búsqueda del Señor, que eso es lo que Él quiere, es lo que nos ha llamado a hacer. Alabado sea su nombre y busquemos en todo ser dirigidos por su Santo Espíritu, que eso es lo que Dios quiere. Verdaderamente la iglesia primitiva era dirigida por el Espíritu de Dios. Vemos que maravilloso que cuando Pablo había tenido ese encuentro camino a Damasco, la palabra del Señor dice que lo llevaron a una casa verdaderamente, y en ese momento el Señor le comienza a hablar a su siervo Ananías y le dice exactamente el nombre de la calle. Le dice: da aquí una derecha y después ve a la casa de esta persona. Así mismo deberíamos nosotros anhelar ser guiados por el Espíritu Santo. Gente que dice que el Espíritu Santo no habla claro, mentira. La palabra del Señor verdaderamente dice que el Señor le revelaba a su siervo. Dice la palabra del Señor que verdaderamente el Señor les hablaba cuando estaba Cornelio buscando el rostro de Dios. El Señor le dijo que fuera a buscar a la casa de un tal Simón curtidor, donde había un Pedro. Maravilloso Dios, para que le llevase el mensaje. Les vengo a decir, amados hermanos, de parte del Señor, que verdaderamente busque a Dios y así mismo sea dirigido por el poder del Espíritu Santo, que Dios todavía quiere hablarle a su pueblo. Nuestro Dios nunca cambia, y si Él le habló a la iglesia primitiva, Él nos puede hablar a nosotros. Si Él le decía a Pablo cuando él sentía desmayarse, cuando Él le decía: no temas, Pablo, yo te voy a enviar a ese lugar, el Señor cumplía. Y por eso es que Pablo con certeza, con convicción
generación podía decir que él había peleado la buena batalla de la fe, que lo había terminado todo, porque él tenía la seguridad de que delante de Dios él había cumplido. Él tenía la seguridad de que él era aceptable delante de Dios, era un obrero aprobado por Dios, un soldado que había militado y había desgastado hasta sus últimas fuerzas para alcanzar verdaderamente esa tierra prometida, alcanzar verdaderamente esa nueva Jerusalén. Alabado sea Dios. Verdaderamente confiemos en el Señor y le doy gracias a Dios, porque Él es bueno, Él es misericordioso. Oh, poderoso es Dios, que cuando nuestros labios antes fueron usados para inmundicia, ahora el Señor nos permite que nuestros mismos labios sean santificados para llevar su palabra. Alabado sea el Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Así, hermanos, les dejo con este mensaje que el Señor me dio, y doy gracias a Dios. A Él sea la gloria siempre, porque solamente Él se la merece. Bendito sea Dios. Y así dejo el tiempo con nuestro pastor. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Tremenda palabra, amados hermanos, que el Señor ha traído por medio de los labios de nuestra hermana Giselle. De verdad que ha conmovido nuestro ser por medio del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración juntos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche, Señor. Te alabamos a ti, te bendecimos. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está obrando de una manera especial, Señor. Podemos sentir tu presencia. Señor, tú te estás manifestando de una manera gloriosa en esta casa. Y sé que estás visitando cada hogar, cada vida, Dios mío amado, que ha escuchado. Señor, esta palabra, Señor amado, no ha sido en vano. Tú la has sembrado en cada corazón, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oramos para que de ti vengan tiempos de refrigerio, para que de ti vengan tiempos de bendición, Señor. Que vengan, Señor amado, esa fuerza sobrenatural en cada vida, Señor amado, de aquellos que aman hoy temen tu nombre, Señor. Reciban fuerza en esta hora. Sana, Señor amado, a los enfermos. Glorifícate, Dios de milagros. Tú sigues obrando, tú sigues manifestando tu poder en medio, Dios mío amado, de toda circunstancia. Tu gloria se deja sentir, amado Dios. Tu poder se puede sentir, amado Dios. Podemos ver cómo tu gloria se ha manifestado en esta hora en la vida de esta joven. Y has traído una palabra certera, movida por el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús oramos por esa gloria, Dios mío, en cada vida, en cada corazón. Que se encienda el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Cada joven sea invadido del poder del Espíritu. Cada uno de nosotros, Señor, seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias porque no hay Dios como tú, Señor, y nos has hablado a tiempo. Nos has hecho un llamado especial esta noche. Aleluya. Ojalá y todos atendamos a ese llamado, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias por permitirnos seguir llevando, Dios mío amado, el mensaje, la palabra tuya, Dios mío, por este medio. Sé que está haciendo bendición a cada hermano, aunque el diablo se enoje, aunque se levanten los demonios, Señor. Tú sigues peleando por tu pueblo, tú sigues operando de una manera especial, Señor, y te sigues fortaleciendo, levantando al caído, restaurando, salvando al perdido, Señor amado, y llenando a tu iglesia con tu Espíritu Santo. Hay poder en tu nombre y hay poder en la palabra, Señor, que tú nos has regalado, que nos has dado. Señor amado, hay poder en la palabra. Hay poder, Señor amado, en esa palabra que es como un pan que ha descendido del cielo para nuestra vida. Señor, gracias porque tenemos consuelo. Gracias porque tenemos la paz de tu Espíritu Santo que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Y tenemos el alimento espiritual. Ese alimento, Dios mío amado, que está metido hasta los huesos de nuestro ser, Señor. Gracias, Padre. Echamos fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Glorifícate en aquellos que están padeciendo una dolencia. Visita, Señor amado, en el nombre de Jesús, y a la obra, Padre, porque para ti nada hay imposible, poderoso Dios.
Te damos gracias en esta noche. Te bendigo, Padre Celestial. Y bendigo a todos los que nos han escuchado. Amados hermanos, les bendecimos. Le pido, hermano, que ahí donde está siga orando. Busque un momento de oración en esta hora. Vamos a cortar esta transmisión, pero usted siga orando. Que el Espíritu le administre, amado hermano. Nos vemos mañana en la misma hora, aquí a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga.